El vestido seguía colgado en el closet cuando anunció que la boda se cancelaba. No hubo discusión ni explicaciones largas, solo una frase fría que me partió en dos al escuchar que no podía casarse conmigo porque no podía darle hijos. 10 años de relación quedaron reducidos a un diagnóstico que ya conocía, pero que jamás pensé escuchar como motivo de abandono. En la sala estaban su madre y un abogado, ambos observando como si la decisión ya estuviera tomada desde antes, mientras me pedían firmar unos documentos que llamaron provisionales y que acepté sin discutir, manteniendo una calma que ni yo entendía. Nadie preguntó cómo me sentía, nadie dudó, nadie se detuvo a pensar que ahí se estaba rompiendo algo más que una boda. Al recoger mis cosas, escuché el comentario final, ese que todavía me quema por dentro, cuando dijeron que ya era tarde para intentar cualquier tratamiento, como si mi valor se hubiera vencido. No lloré, no reclamé, no pedí explicaciones, simplemente caminé hacia la salida con una serenidad extraña que incomodó a todos. En el estacionamiento, con las llaves temblando entre los dedos, marqué un número que llevaba meses guardado. Ya puedes avanzar, dije con la voz firme, hoy me dejaron libre. Colgué, miré el edificio una última vez y entendí que no me habían destruido, solo habían activado algo que llevaba mucho tiempo esperando. Durante semanas, a su alrededor se comportaron como si hubiera tomado la mejor decisión de su vida. La boda cancelada dejó de verse como un acto cruel y empezó a contarse como una historia responsable, repetida en comidas familiares, reuniones sociales y pláticas casuales, siempre con el mismo tono de alivio, como si se hubiera librado de un problema justo a tiempo. La versión que todos aceptaron era cómoda y sencilla. Había pensado en el futuro, había sido valiente y había elegido seguir adelante sin mirar atrás. Poco después, la noticia se difundió rápido y sin pudor, porque la secretaria estaba embarazada y eso parecía justificarlo todo. De pronto hubo sonrisas, felicitaciones y comentarios sobre segundas oportunidades, como si la vida misma hubiera corregido un error. Decían que las cosas pasan por algo, que cada quien termina donde debe estar y que ahora sí tendría el hijo que tanto deseaba, mientras yo quedaba convertida en un recuerdo incómodo que nadie quería mencionar en voz alta. Las historias que me llegaban, siempre por otras personas, hablaban de un hombre seguro, relajado y convencido de haber hecho lo correcto. Comentaban que se veía más tranquilo, más firme, como alguien que por fin había recuperado el control de su destino. Nadie hablaba de culpa, nadie dudaba, nadie se detenía a pensar en lo que había dejado atrás. Todo eran certezas repetidas una y otra vez, hasta que parecían verdades incuestionables. Mi reacción se volvió el mayor misterio para todos. Esperaban lágrimas, reclamos, mensajes largos o algún intento desesperado por cambiar la situación, pero nada de eso ocurrió. No hubo escenas, no hubo súplicas, no hubo explicaciones. Ese silencio empezó a incomodar, porque no encajaba con la imagen de la mujer derrotada que ya habían decidido creer. Algunos decían que estaba negando la realidad, otros apostaban a que tarde o temprano iba a romperme, pero nadie imaginó que ese silencio tenía una razón. Cada vez que mi nombre aparecía en alguna conversación, lo acompañaban frases vacías, como si la historia ya estuviera cerrada y no quedara nada por discutir. Recomendaban que aceptara, que siguiera adelante y que agradeciera no haber insistido en algo que, según ellos, no tenía futuro. Para todos, el capítulo estaba terminado, porque la vida avanzaba exactamente como habían planeado, entre anuncios de baby shower, planes de mudanza y promesas de estabilidad que parecían sólidas. Lo que nadie notó fue que esa confianza excesiva se sostenía en suposiciones frágiles, en decisiones tomadas con prisa y en la certeza equivocada de que yo no tendría fuerzas, interés ni recursos para cuestionar nada. Subestimaron cada paso silencioso, cada elección hecha sin anunciarla y cada movimiento pensado con calma, convencidos de que la victoria estaba asegurada y que no existía posibilidad de regreso. Mientras celebraban, planeaban y sonreían, algo importante seguía avanzando lejos de su vista, de manera discreta y completamente legal, sin advertencias ni confrontaciones. La sensación de seguridad crecía con cada día que pasaba, alimentada por la idea de que yo había salido del juego, cuando en realidad solo había cambiado de lugar. Y sin que lo supieran, el equilibrio ya empezaba a moverse, preparando el terreno para una caída que todavía les parecía imposible. La primera señal apareció en una tarde cualquiera, sin música dramática ni anuncios previos,
cuando llegó a mi correo un mensaje que no esperaba y que casi borro por costumbre. No era una disculpa ni una provocación, tampoco una amenaza, solo un aviso breve que hablaba de documentos pendientes, plazos por revisar y una firma que todavía tenía peso legal. Al principio no entendí la importancia, pero algo en el tono me obligó a leerlo 2 veces. Ese mensaje me llevó a una carpeta que llevaba meses guardada sin tocar, llena de papeles que en su momento firmé confiando, creyendo que eran simples trámites sin mayor consecuencia. Al abrirla, empecé a notar detalles que antes pasaron desapercibidos, fechas que no coincidían, cláusulas que nadie explicó y nombres que seguían ahí, intactos, como si el tiempo no hubiera avanzado para ellos. Todo estaba en regla, todo era válido, todo seguía vigente. Mientras afuera la vida continuaba con celebraciones y planes ajenos, yo empecé a atar cabos con calma, revisando cada hoja sin prisa y sin enojo, entendiendo poco a poco que aquella seguridad que presumían descansaba sobre algo mal calculado. No se trataba de venganza ni de impulsos, era simple atención a lo que otros decidieron ignorar por exceso de confianza. Un detalle en particular llamó mi atención, uno que parecía menor, casi invisible para cualquiera que no supiera mirar con cuidado. Era una condición firmada meses antes de la boda, pensada para proteger intereses, pero redactada de tal forma que no dependía del matrimonio para seguir teniendo efecto. Al darme cuenta, sentí una mezcla extraña de claridad y silencio, como si todo empezara a encajar sin necesidad de forzarlo. Ese mismo día hice un par de llamadas cortas, sin explicaciones largas y sin dramatizar. Del otro lado solo escuché confirmaciones tranquilas, respuestas técnicas y una frase que se me quedó grabada porque cambió todo. Eso sigue siendo completamente válido. No hubo sorpresa en esas voces, solo la certeza de que el tiempo estaba jugando a mi favor, aunque nadie más lo supiera todavía. Mientras ellos seguían convencidos de que el pasado había quedado enterrado, yo entendí que nada se había cerrado del todo. Las piezas estaban ahí desde antes, solo que ahora empezaban a moverse en el orden correcto. No hacía falta apresurarse, porque cada paso tenía consecuencias claras y cada decisión estaba respaldada por algo más fuerte que la opinión de terceros. La tranquilidad con la que revisé esos documentos contrastaba con el ruido de afuera, con las historias felices que circulaban y con la idea repetida de que yo ya no importaba. Esa desconexión me confirmó que el giro no vendría de un enfrentamiento directo, sino de algo mucho más simple y efectivo, algo que no se discute ni se negocia cuando llega el momento. Esa noche, al cerrar la carpeta, entendí que el control nunca se había perdido del todo, solo había estado en pausa. No necesitaba anunciar nada ni advertir a nadie, porque la primera grieta ya estaba abierta y era cuestión de tiempo para que empezara a notarse. Lo que para ellos seguía siendo una victoria limpia, para mí ya tenía fecha de caducidad, aunque todavía no podían verlo. El golpe no llegó de frente, llegó como llegan las verdades que nadie quiere escuchar, disfrazadas de trámite rutinario. Todo empezó cuando intentaron avanzar con planes que daban por hechos, confiados en que nada del pasado podía alcanzarlos. Fue ahí cuando alguien pidió un documento específico, uno que creían irrelevante, solo para confirmar que todo estuviera en orden antes de seguir adelante. La sorpresa apareció en el momento menos esperado, cuando descubrieron que ciertos acuerdos no habían quedado anulados como pensaban. Aquello que firmamos meses atrás seguía teniendo efecto, no como un recuerdo viejo, sino como una condición activa que nadie se tomó el tiempo de revisar. La seguridad con la que hablaban empezó a resquebrajarse al notar que algo importante no estaba bajo su control. Las llamadas comenzaron a multiplicarse, primero discretas, luego cada vez más urgentes, buscando explicaciones rápidas que no llegaban. Nadie entendía cómo era posible que un proceso que daban por cerrado siguiera abierto, ni por qué aparecía mi nombre en lugares donde ya no esperaban verlo. Lo que parecía un simple detalle administrativo empezó a tomar forma de problema real. Ahí se dieron cuenta de algo que nunca imaginaron, porque nunca pensaron que yo hubiera actuado con anticipación. Descubrieron que ciertas decisiones no dependían de la boda, ni de la relación, ni siquiera de la buena voluntad de alguien, sino de firmas hechas con calma, asesoría correcta y pleno conocimiento de lo que significaban. Todo era legal, todo estaba documentado y todo había sido aceptado sin presiones. Mientras intentaban entender qué estaba pasando, la realidad se impuso con una claridad incómoda. Nada había sido improvisado.
Cada paso que ahora los inquietaba había sido tomado mucho antes, cuando todavía confiaban en que yo no haría preguntas ni buscaría información. Esa certeza de superioridad fue justo lo que los dejó expuestos. La confusión creció cuando confirmaron que no se trataba de una interpretación personal ni de un vacío legal, sino de acuerdos claros que seguían vigentes porque nadie se había encargado de modificarlos. La frase que más se repitió en esas horas fue «esto ya estaba decidido», dicha con incredulidad, como si el tiempo hubiera jugado una broma cruel. Yo observaba todo desde lejos, sin intervenir, sabiendo que ese momento era inevitable. No había prisa por aparecer ni necesidad de explicar nada, porque el impacto era más fuerte cuando lo entendían solos. La imagen de triunfo que habían construido empezaba a desmoronarse al darse cuenta de que el control nunca les perteneció por completo. Lo más duro para ellos no fue perder algo material, sino comprender que habían subestimado a la persona equivocada. Asumieron que el silencio era debilidad y que la calma era resignación, sin imaginar que detrás había preparación y decisiones tomadas con cabeza fría. Ese descubrimiento cambió el tono de todo, porque ya no hablaban desde la arrogancia, sino desde la preocupación. Cuando finalmente aceptaron que la situación no podía revertirse con una llamada ni con una explicación improvisada, el miedo empezó a filtrarse en cada conversación. Lo que hasta ese día parecía una historia cerrada se transformó en un problema activo, con consecuencias claras y fechas que ya no podían ignorar. En ese punto entendieron que el pasado no había quedado atrás, solo estaba esperando el momento exacto para regresar. La situación dejó de ser un problema silencioso en el momento en que apareció la primera notificación formal. Ya no eran llamadas nerviosas ni correos ambiguos, ahora se trataba de un documento con sellos, fechas claras y un tono que no admite interpretaciones. La autoridad entró sin pedir permiso, como siempre lo hace cuando el tiempo de las suposiciones se termina y empieza el de las consecuencias. La notificación exigía presencia inmediata para aclarar una situación que, según el texto, no podía seguir postergándose. No hablaba de opiniones ni de acuerdos verbales, hablaba de obligaciones, responsabilidades y plazos cortos. La confianza que habían mostrado hasta ese punto empezó a romperse al entender que ya no tenían margen para maniobrar ni para ganar tiempo. Intentaron minimizarlo, diciendo que seguramente se trataba de un error administrativo, algo que se resolvería con una firma o una aclaración rápida. Esa tranquilidad duró poco, porque la segunda comunicación llegó el mismo día, reforzando lo anterior y dejando claro que no era una confusión, sino un proceso en marcha. Ahí se hizo evidente que el asunto había escalado a un nivel que no podían controlar. El ambiente cambió por completo cuando se dieron cuenta de que había personas externas revisando todo, sin emociones ni historias personales de por medio. Abogados, gestores y funcionarios solo veían números, contratos y fechas, sin interés en excusas ni explicaciones tardías. Cada pregunta era directa y cada respuesta quedaba registrada, creando un clima de presión que ya no se podía ignorar. La urgencia se volvió real cuando les dieron un plazo específico para responder, uno tan corto que no dejaba espacio para improvisar. No había opción de aplazar ni de negociar de palabra, porque todo estaba respaldado por documentos firmados y aceptados mucho tiempo atrás. Esa fue la primera vez que el miedo se notó sin disimulo, porque entendieron que el problema no desaparecería por sí solo. Mientras tanto, yo seguía sin aparecer, dejando que el proceso avanzara como debía. No había necesidad de intervenir, porque la autoridad no funciona con emociones, funciona con pruebas. Cada movimiento que ahora los acorralaba estaba sustentado en papeles que nadie podía negar, y eso hacía inútil cualquier intento de presión o manipulación. Las conversaciones cambiaron de tono cuando confirmaron que el proceso no se detendría aunque intentaran resolverlo en privado. Les explicaron con claridad que, una vez iniciado, debía seguir su curso hasta el final, y que cualquier omisión solo empeoraría la situación. Esa información cayó como un balde de agua fría, porque ya no dependía de decisiones personales. La sensación de control se perdió por completo cuando les informaron que habría revisiones adicionales y posibles consecuencias si no cumplían en tiempo y forma. Lo que había comenzado como una duda se convirtió en una amenaza real, respaldada por instituciones que no aceptan acuerdos informales ni promesas de buena fe. Ahí comprendieron que el juego había cambiado de reglas. En ese punto,
La historia dejó de girar alrededor de una relación rota y pasó a tratarse de responsabilidades legales que no podían evadir. El orgullo, la arrogancia y la seguridad quedaron fuera de lugar frente a un proceso que avanzaba sin detenerse. Y mientras intentaban reaccionar, el reloj seguía corriendo, marcando el inicio de algo que ya no tenía vuelta atrás. Decidí aparecer cuando el ruido ya era imposible de ignorar, no antes ni después, justo en el punto en que la incertidumbre había reemplazado por completo a la seguridad que tanto presumían. No llegué con reclamos ni con discursos largos, llegué con la misma calma que había mantenido desde el principio, esa que tantos confundieron con resignación. La diferencia era que ahora todos querían escuchar. La llamada fue breve, directa y sin rodeos, porque no había nada que suavizar. Expliqué que durante años acepté comentarios, decisiones y silencios que me fueron borrando poco a poco, siempre creyendo que el amor implicaba aguantar y ceder. Conté cómo cada humillación se guardó como una nota mental, no para cobrar venganza, sino para aprender a protegerme cuando nadie más lo hacía. Aclaré que no reaccioné el día en que cancelaron la boda porque entendí algo fundamental en ese momento. Discutir no cambia hechos y suplicar no devuelve dignidad. En lugar de eso, opté por informarme, preguntar, leer y escuchar a quienes sí veían lo que estaba pasando. Cada paso que di fue discreto, pensado y completamente legal, sin intención de dañar, pero con la firme decisión de no volver a quedar desprotegida. Les expliqué que los documentos que ahora los inquietaban no aparecieron por accidente ni por descuido, sino porque fueron firmados en un contexto distinto, cuando todavía existía confianza y planes compartidos. Nadie obligó a nadie, nadie ocultó información, todo se hizo con transparencia, aunque ahora resultara incómodo recordarlo. Esa parte fue la más difícil de aceptar, porque implicaba reconocer errores propios. La verdad salió sin elevar la voz, porque no hacía falta. Conté cómo me preparé en silencio, no por rencor, sino por supervivencia emocional, entendiendo que la estabilidad no se delega ni se deja en manos de promesas. Cada asesoría, cada firma y cada decisión se tomaron pensando en un futuro que ya no dependiera de la aprobación de nadie. También dejé claro que no hubo improvisación ni movimientos impulsivos, porque todo se planeó con meses de anticipación, cuando aún creían que yo no haría nada. Esa revelación cambió el ambiente, porque ya no estaban frente a una mujer abandonada, sino frente a alguien que había aprendido a actuar con cabeza fría después de mucho tiempo de sentirse pequeña. La reacción fue un silencio largo, pesado, de esos que pesan más que cualquier discusión. Nadie interrumpió, nadie intentó justificarse, porque ya no había espacio para excusas. La historia que habían contado tantas veces empezaba a verse incompleta, y esa incomodidad se notaba en cada pausa. Antes de terminar, dejé algo muy claro, sin amenazas ni advertencias, no buscaba castigo ni reconocimiento, solo que se respetara lo que ya estaba establecido. Todo lo que estaba ocurriendo era consecuencia directa de decisiones pasadas, no de un ataque reciente. Esa distinción fue clave, porque cerró cualquier intento de culparme por la situación. Colgué sin despedirme, sabiendo que esa conversación marcaba un antes y un después. La verdad ya estaba sobre la mesa, no como una explosión, sino como una confirmación inevitable. Y aunque el miedo empezaba a instalarse del otro lado, yo sentí por primera vez en mucho tiempo una tranquilidad real, porque ya no tenía nada que esconder ni que explicar. Después de que la verdad quedó expuesta, empezó una etapa marcada por intentos desesperados que se estrellaban uno tras otro contra la misma pared. Buscaron abogados distintos, esperando que alguno ofreciera una salida rápida o una interpretación conveniente, pero todos coincidían en lo mismo: los documentos eran claros, las fechas correctas y las firmas válidas. No había atajos ni trucos que cambiaran la situación. Las llamadas se volvieron constantes y cada vez más tensas, porque la urgencia crecía al mismo ritmo que se reducían las opciones. Intentaron reunir dinero, mover cuentas, pedir favores y activar contactos que antes presumían, pero el problema ya no se resolvía con influencias ni con buenas palabras. Cada puerta que tocaban se cerraba con explicaciones técnicas que no dejaban espacio para la esperanza. Negar lo ocurrido fue el siguiente paso, repitiendo que todo debía tratarse de un malentendido o de una interpretación exagerada. Esa estrategia duró poco, porque cada intento de desmentir chocaba con pruebas firmadas y registradas que nadie podía borrar.
La realidad se imponía una y otra vez, recordándoles que la confianza mal colocada también tiene consecuencias. La presión aumentó cuando un experto confirmó, sin rodeos, que todo el proceso era completamente legal y que cualquier intento de frenarlo solo empeoraría las cosas. Escuchar eso de alguien ajeno, sin emociones involucradas, fue más duro que cualquier discusión personal. Ya no se trataba de orgullo herido, sino de un escenario sin salida clara. El ambiente se volvió caótico, con discusiones internas y reproches que antes no existían. Empezaron a señalarse entre ellos, buscando responsables y errores que explicarían cómo habían llegado hasta ahí. Esa unión que parecía sólida empezó a fracturarse bajo el peso de decisiones mal pensadas y suposiciones que nunca se revisaron con cuidado. Mientras todo eso ocurría, yo observaba a distancia, sin intervenir y sin celebrar. No había satisfacción en ver el desorden, solo una confirmación silenciosa de que actuar con calma había sido la decisión correcta. Cada intento fallido reforzaba la idea de que no existía marcha atrás y de que el desenlace ya estaba escrito desde antes. El miedo se hizo evidente cuando comprendieron que no podían pagar el precio de los errores cometidos sin perder algo importante. La idea de negociar se desvaneció al darse cuenta de que ya no dependía de acuerdos personales, sino de cumplir lo establecido. Esa pérdida de control fue lo que más los afectó, porque nunca imaginaron verse en una posición tan vulnerable. Al final de esa etapa, lo único que quedó fue aceptar que no había solución mágica ni salvación de último momento. Cada recurso se agotó y cada intento terminó en la misma respuesta: no se puede cambiar lo que ya está hecho. Ese reconocimiento marcó el inicio de una caída real, no solo financiera o legal, sino emocional, porque entender que no hay salida es el punto donde todo empieza a derrumbarse de verdad. La caída dejó de ser un asunto de papeles y llamadas cuando llegó el momento de ejecutar lo que ya estaba decidido. Ese día no hubo discusiones ni explicaciones largas, solo instrucciones claras y una lista de acciones que debían cumplirse de inmediato. La autoridad no pidió opiniones ni dio espacio para escenas, simplemente marcó el inicio de una serie de pérdidas que ya no podían evitar. La primera orden fue entregar lo que durante años consideraron intocable. Llaves, documentos y accesos cambiaron de manos sin ceremonias, mientras un inventario avanzaba con precisión fría, anotando cada objeto como si se tratara de algo impersonal. Ver cómo se enumeraban espacios, muebles y recursos fue más humillante que cualquier reclamo, porque convertía su mundo en una lista que podía cerrarse en cualquier momento. El silencio se volvió pesado cuando comprendieron que no se trataba de una amenaza, sino de una realidad en ejecución. Cada firma exigida confirmaba que aquello que creían suyo ya no les pertenecía de la misma manera. No hubo oportunidad de detenerse ni de reflexionar, porque el proceso avanzaba con una rapidez que no daba respiro. El golpe más fuerte llegó al perder el espacio que simbolizaba estabilidad y triunfo. Ese lugar donde habían hecho planes, celebrado noticias y construido una imagen de éxito dejó de estar disponible, obligándolos a empacar lo indispensable bajo la mirada de personas que solo cumplían con su trabajo. Nada dolió tanto como entender que ese escenario ya no les ofrecía refugio. La incomodidad se volvió física al tener que abandonar lo que consideraban seguro, cargando cajas improvisadas y recuerdos que ya no tenían valor práctico. Cada paso hacia la salida era una confirmación de que la derrota no era solo emocional ni legal, sino visible para cualquiera que quisiera mirar. La imagen de control se deshacía frente a terceros sin necesidad de palabras. Yo no estuve presente, pero supe cada detalle, porque esas escenas dejan huella incluso cuando se cuentan. Saber que la pérdida ya no podía ocultarse fue el punto donde la historia cambió de forma definitiva. Lo que antes se discutía en privado ahora era evidente, tangible y difícil de negar. La autoridad dio instrucciones finales y marcó un plazo corto para cumplir con lo restante. No hubo despedidas ni concesiones, solo la certeza de que ese capítulo había terminado de la manera más dura posible. El lugar quedó atrás, vacío de planes y promesas, mientras ellos salían con lo justo, obligados a enfrentar una realidad que jamás imaginaron. Esa consecuencia física fue el golpe que quebró cualquier intento de orgullo. Perder el espacio, los objetos y la comodidad fue mucho más impactante que cualquier cifra o documento, porque dejó claro que ya no había nada que defender. En ese momento, la derrota se volvió completa, sin adornos ni explicaciones,
marcando el inicio de un exilio que nadie había previsto. Después de la salida forzada, no hubo un final dramático ni una escena digna de cerrar una historia, solo un silencio incómodo que se instaló de golpe. El mundo siguió funcionando con normalidad, los autos continuaron pasando, las personas entraban y salían de los edificios cercanos y nadie parecía notar que, para ellos, todo había terminado. Esa indiferencia fue más dura que cualquier palabra. El nuevo destino no tuvo nombre ni significado especial, apenas un lugar temporal que servía para pasar la noche y guardar lo poco que quedó. No había planes claros ni conversaciones sobre el futuro, solo una sensación constante de vacío que llenaba cada espacio. El contraste entre lo que habían perdido y lo que ahora tenían se volvía evidente en cada detalle. Las horas se alargaban sin propósito, marcadas por intentos fallidos de encontrar soluciones que ya no existían. Revisaban teléfonos, cuentas y contactos buscando una salida que no llegaba, mientras la realidad se imponía con una calma cruel. Nadie ofrecía ayuda y nadie parecía dispuesto a escuchar excusas, porque la historia ya había cambiado de lugar. Las discusiones quedaron atrás, reemplazadas por un silencio espeso que decía más que cualquier reproche. Cada uno enfrentaba la derrota a su manera, sin saber cómo acomodar la vida después de haber perdido la estabilidad que daban por sentada. El orgullo se convirtió en un peso difícil de cargar, porque ya no había nada que sostuviera la imagen que habían construido. Mientras tanto, la ciudad seguía con su ritmo habitual, ajena al derrumbe que ocurría en ese espacio reducido. Personas reían, hacían planes y continuaban con sus rutinas, sin imaginar que a unos metros alguien estaba intentando entender cómo se llega tan rápido a quedarse sin nada. Esa normalidad ajena reforzaba la sensación de insignificancia. Desde lejos, observé cómo la historia se apagaba sin aplausos ni escándalos. No hubo comunicados ni explicaciones públicas, solo una desaparición lenta del lugar que antes ocupaban. El exilio no siempre implica irse lejos, a veces basta con perder el sitio que daba sentido a todo. La derrota silenciosa se instaló cuando comprendieron que ya no había nadie a quien culpar ni nada que recuperar. Cada intento de reconstrucción chocaba con la falta de recursos y con la certeza de que ciertas pérdidas no se reemplazan. El pasado, que antes parecía un error corregido, ahora se mostraba como algo que había sido subestimado. Ese momento marcó el final real de su historia juntos, no porque alguien lo declarara, sino porque ya no quedaba nada que los uniera a la vida que presumieron. El exilio se volvió interno y permanente, acompañado por la conciencia de que algunas decisiones se pagan no con ruido, sino con silencio. Y en ese silencio, todo lo que creían sólido terminó de desaparecer. El encuentro no fue planeado como un ajuste de cuentas, ocurrió porque ya no tenían a dónde ir y porque, por primera vez, necesitaban algo que solo yo podía negar. Me buscaron sin rodeos, dejando de lado el orgullo que antes los sostenía, con un mensaje breve que no pedía, suplicaba. Acepté verlos no por compasión, sino porque sabía que cerrar ese capítulo requería mirarlos a los ojos. Llegué distinta, no por la ropa ni por el lugar, sino por la forma de estar ahí. La postura era firme, la voz tranquila y la mirada clara, sin rastro de la mujer que se quedó callada el día en que cancelaron la boda. El contraste fue evidente desde el primer segundo, porque del otro lado ya no había seguridad ni certezas, solo cansancio y miedo mal disimulado. Hablaron primero, con palabras desordenadas y promesas que llegaban tarde. Reconocieron errores, minimizaron decisiones y pidieron otra oportunidad, usando el pasado como ancla, recordando años compartidos y planes que ya no existían. Cada frase intentaba tocar una emoción que había quedado atrás, como si el tiempo pudiera retroceder solo por decir lo correcto. Escuché sin interrumpir, porque ya no había prisa ni necesidad de defenderme. Cuando terminaron, el silencio volvió a ocupar el espacio, pero esta vez no fue incómodo para mí. Expliqué con calma que el perdón no siempre implica regresar y que entender el daño no obliga a repararlo juntos. Cada palabra salió sin rencor, pero con una claridad que no dejaba dudas. Dejé claro que la historia cambió el día en que tomaron decisiones sin considerarme, y que ese cambio no se deshace con arrepentimientos tardíos. Aclaré que el control que perdieron no pasó a mis manos por venganza, sino porque aprendí a no volver a poner mi vida en riesgo por promesas ajenas. Esa verdad fue difícil de aceptar, porque no había manera de discutirla.
El momento más duro llegó cuando entendieron que ya no había espacio para negociaciones emocionales. No pedí disculpas ni ofrecí consuelo, porque cerrar ciclos no siempre se ve bonito. Les expliqué que mi vida había tomado otro rumbo, uno donde el respeto no se pide y el lugar se gana sin condiciones. Esa afirmación terminó de romper la esperanza que todavía sostenían. Antes de irme, escuché la última súplica, esa que intenta abrir una puerta apelando a la nostalgia. Respondí con una frase corta, firme y definitiva, sin elevar la voz ni mostrar enojo, porque no hacía falta más. El pasado no se recupera cuando se sacrifica la dignidad. Esa línea fue el golpe final, el que deja claro que no habrá regreso. Me levanté sin mirar atrás, sabiendo que esa confrontación no buscaba castigo, sino equilibrio. El poder ya no estaba en demostrar nada, sino en elegir no volver. Y mientras me alejaba, entendí que la verdadera justicia no siempre se celebra en voz alta, a veces se vive en silencio, cuando ya no queda nada que pedir ni nada que explicar.